Buenas tardes, mi nombre es Jared Hernández Corona. Este video es para la asignatura de alteraciones del desarrollo. En este mismo se planea analizar la película Los renglones torcidos de Dios, conforme a las lecturas vistas en clase, tomando en cuenta la historia de las dificultades del aprendizaje, clasificaciones del DSM y los factores etiológicos, entre otras. Pero antes de ir a analizar y desmenuzar fragmento de la película conforme a estas lecturas, veamos qué es una alteración. Bueno, la alteración es un cambio o modificación en el estado original de algo. El primer libro a exponer es sobre las dificultades del aprendizaje, pero primero hay que entender que una alteración del aprendizaje siempre va a ser parte de una alteración del desarrollo. Así que en esta introducción hay que adentrarnos a la historia de las dificultades del aprendizaje. En este encontramos dos autores. El primero, Witherholt, que nos va a mencionar tres etapas de esta historia en las que se divide, que son la etapa de los fundamentos, la etapa de la transición y la etapa de la integración. Posterior llega Lerner, que nos menciona la última etapa, que sería la de consolidación. Para entender una por una hay que ver en qué se caracterizan. En la primera etapa, que es la etapa de los fundamentos, se caracteriza por tener un interés en la investigación del cerebro y en la investigación científica hacia la conducta normal. Esta etapa también va a tener mucho auge en lo que es médico y biologicista. También en esta etapa hay varios autores. Uno de ellos es Joseph Gall, que habla sobre que las funciones mentales están focalizadas fisiológicamente en áreas del cerebro, una aportación que se le conoce como frenología. Otro actor, que es Paul Broca, que fue un neurólogo, mencionaba que los trastornos del lenguaje estaban en el tercer circunvalación frontal izquierdo del cerebro. Wernicke continúa con estos estudios sobre la fascia, que como recordamos Broca fue impulsor de este término. Hinchwood fue oftalmólogo y amplió estudios sobre la fascia en niños. Acuñó términos de discapacidad específica de lectura, ceguera verbal adquirida y ceguera verbal congénita. Alexia. Llegamos a la segunda etapa, que es la etapa de transición. Esta se va a caracterizar por tener un enfoque más psicológico, pues aquí también entra, aparte de la medicina, otras áreas, que es la psicología y la educación. Por los años 60, autores como Clemens y Peters acuñan un término que es la disfunción cerebral mínima. Esta fecha igual es importante, porque en 1963, Kirk propone el término de dificultades de aprendizaje. Es a ese entonces Association for Children with Learning Disabilities. En esta etapa también se caracteriza demasiado por la creación de test psicológicos. La tercera etapa, que es la etapa de la integración, esta también va a caracterizarse de un factor social, económico y político. Aquí ya existe un interés por crear fundaciones u organizaciones para que sean específicas sobre esta área. Hay considerables donaciones económicas, también legislaciones federales para crear leyes que protejan a las personas, en este caso a niños, que pues tienen estos problemas. Y aquí hay un dato interesante, porque en esta etapa, un año antes de la siguiente, en 1974, es donde va a estar históricamente la película de Los renglones torcidos de Dios. En esta última y cuarta etapa propuesta por Lerner de 1980, que es la etapa de la consolidación, se elaboran leyes y protección para los civiles. Hay revisión de las explicaciones etiológicas, nuevos programas de tratamiento y nuevas tecnologías informativas, además del resurgimiento del debate de la definición de las dificultades del aprendizaje. Que esta misma, aparte de crear conflictos sobre esta clasificación, pues se crean modelos para clasificarlas. Así que vamos a verlas. Una de las primeras clasificaciones es basada en prototípicos, que estas se definen con el uso de casos ejemplares. Emplea historia de casos para mostrar conceptos diagnósticos. Facilita la provisión de descripciones y de términos. La segunda, que sería basada en dicotómica, consiste en disponer una lista larga de observaciones y rasgos para identificar y determinar que cada sujeto dónde pertenece su clasificación. Seguiríamos con las monotécticas, que esta consiste en enumerar varios rasgos necesarios y suficientes para que un caso pueda ser incluido en ella. Justo como lo decía el libro,
que era algo reduccionista, pues solamente intentaba explicar la conducta anormal a través de pues solamente cosas fisiológicas y genéticas. La siguiente, que sería las politécticas, bueno, a lo contrario de la anterior, estas no van a exigir que cada sujeto manifieste todos los síntomas que definen un trastorno. Además, este modelo sugiere que los conceptos diagnósticos deberían asociarse a un grupo de pacientes que tengan síntomas semejantes. Llegamos a la última clasificación, que sería las dimensionales. Según esta perspectiva, la tarea principal de la psicopatología descriptiva debe ser identificar las variables latentes necesarias para dar cuenta de los síntomas. Ahora bien, después de que vimos esas 5 clasificaciones, ¿cómo podemos relacionarlo a algún fragmento de la película? Ok, ¿se acuerdan donde el doctor Samuel está hablando con otros doctores respecto al caso de Alice? Bueno, pues justamente está buscando ese diagnóstico, por eso es que discute con los doctores. Digamos que toma esa nosología basada en una monotéctica, pues él se aferra únicamente a esos rasgos necesarios y siguiendo un enfoque médico hacia esas relaciones narcisistas. Somos 5 doctores en psiquiatría y somos incapaces de acordar un diagnóstico de una paciente sin someternos a sus demandas narcisistas. ¿Qué es lo que tienes en contra de contrastar la información? ¿Y tú qué es lo que tienes en contra de darme más credibilidad a mí que a ella? Nada. Pero tampoco conocemos tu análisis. Como podemos ver en ese fragmento, fue lo ya mencionado. Y ahora en el siguiente podemos ver cómo él analiza y lo reduce en unas conductas solamente narcisistas. Ahora bien, se enfoca también en el diagnóstico que ya había dado el primer doctor. Analicemos lo que sabemos, tomando por cierto el informe del doctor Donadío, el doctor que firmó su ingreso, y llegaremos a saber quién es realmente Alicia de Almenara. Pero se preguntarán, ¿cuál doctor? Bueno, hay que regresarnos hasta el principio de la película, el cual ella, Alice, al entrar al psiquiátrico, pues tiene una interacción con un doctor, el cual le hace una entrevista, le hace una serie de preguntas, el cual él diagnostica que tiene paranoia pura. Pero hay que entender alguna cosa, y vamos a ponernos un poquito en el contexto histórico. Sabiendo que la película ocurre en 1979, el DSM en ese momento era el número 2, el cual se caracterizaba también por tener unos conceptos psicoanalíticos. Pero para realizar los siguientes análisis hay que compararlo con el DSM actual, que es el DSM-5. Pero hay que entender lo que es. Bueno, el DSM es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, de APA, que es la Association Psychiatric American. La comparativa de por qué los DSM anteriores con este es porque el actual tiene cualidades como la objetividad, la operatividad, solidez empírica y confiabilidad. Ahora que ya sabemos qué es el DSM y cuáles son sus funciones, veamos el apartado de lo que nos dice a lo más cercano de la paranoia, el trastorno que se le ha diagnosticado a Alice. Si bien tiene algunas similitudes con el trastorno de la personalidad paranoide, podemos ver que el DSM nos arroja algo más cercano que sería el trastorno delirante. Con clave 297.1 del DSM y F22 del CIE. El DSM nos indica que aquí sí existen las alucinaciones. No son importantes, pero están relacionadas con el tema delirante, justo como lo vemos en esta escena de la película. Posterior a eso, en el transcurso de la película, vemos como la protagonista va conociendo poco a poco a los usuarios que residen en el psiquiátrico. Uno de ellos es este señor, que a primer juicio parece que no habla, pero ¿tendrá algún trastorno de la comunicación? Bueno, al parecer, y por lo que él escribió, se puede inferir que tiene un mutismo selectivo. ¿Qué nos dice el DSM? Con clave 313.23 del DSM y F94.0 del CIE, que es el fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas, y que el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. Pero eso es solamente una ejemplificación, pues aún soy un estudiante y no estoy capacitado para dar un diagnóstico, ni mucho menos dar uno muy preciso.
Mientras Alice va conociendo a los residentes del psiquiátrico, su amigo Ignacio le platica acerca de dos hermanos que son gemelos, Remo y Rómulo. Él menciona que nacieron ahí y que sus padres eran oligofrénicos, ambos, lo cual es más cercano a inferir a que se trataba de una discapacidad intelectual. Aquí me gustaría meter una parte de la lectura que mencionaba la clasificación de las dificultades del aprendizaje, la cual es la teoría genética de Hermann, pues esta hace hincapié en la limitación que tuvieron algunas parejas de gemelos, y se realizó un estudio en parejas de mellizos. Conforme va avanzando la película, llega un momento donde Alice habla con Ignacio, lo confronta para hacer una pregunta del cual ella se metió a investigar. Pero vemos que empieza a llover. Ignacio, con miedo, intenta huir e intenta correr, pero fracasa. Viendo cómo la lluvia le afecta, él se cae y empieza como a convulsionar. Y vemos cómo su piel se va afectando, como si fueran quemaduras. Ya siendo tratado, él en sus palabras menciona que se trata de hidrofobia. El DSM nos dice que podría tratarse de un trastorno de ansiedad. Más en concreto, se trata de una fobia específica, el número 300.29 del DSM. Las personas con fobia específica pueden experimentar ataques de pánico cuando se enfrentan a una situación o al objeto temido, justo como lo vimos en esa escena. Y dentro de esta fobia específica se enfoca en lo que es el entorno natural, que esta engloba lo que es altura, tormentas y agua. Como podemos ver, es demasiado interesante la forma en la que podemos comparar todas las lecturas conforme a la película, pero ahora hay que analizar más la trama de esta misma. Y es que lo más peculiar e increíble es cómo la película juega con nosotros. Hay una división entre lo que creemos que son escenas donde la protagonista está investigando, como si se tratase del pasado. Pero podemos ver que es un juego entre el pasado y el presente. También, por otra parte, podemos ver cómo la película se desingenúa para hacernos creer de que se trata de un complot, que el marido le robó el dinero a Alice y que le pagó al Dr. Samuel para que la tuviera ahí. Pero por otra parte, hay escenas donde nos confunde aún más y nos hace pensar si realmente Alice sí tiene un trastorno. Una de las escenas donde más nos deja pensando en si sí tiene es cuando se le presenta y llega el doctor del Olmo. Y ella no puede creerlo porque le dicen que es él y ella no reconoce a ese hombre con la que había hecho ese trato para entrar. No dice nada. No puedo. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede, Alicia? Llegando a la parte final de la película, donde los doctores están en un tipo de juicio para ver cuál va a ser la finalidad con esta Alice, el doctor Samuel pues renuncia a su cargo, renuncia a su voto, pero no sin antes de irse le comenta algo a Alice, hablando del doctor Dolmo, donde él al final sale y te deja aún más confundido. Pues parece que se trata de un final abierto, donde el espectador tiene que elegir si todo este tiempo se trató de un complot, o si en realidad Alice siempre tuvo ese trastorno. Algo que me gusta demasiado es la razón de por qué se llama así la película. Y está la escena donde el Dr. Samuel está hablando con el comisario. Y él, dice algo y dice la frase, la cual da esta razón. Aquí entraríamos tal vez en un poco de polémica o debate, pero se entiende su forma de expresión de algo que está ocurriendo en el 79. Entonces es una diferencia histórica, pero él dice: si Dios nos creó a su imagen y semejanza, como si de una escritura perfecta se tratase, los pacientes que acaban aquí serían como los renglones torcidos de cuando Dios empezó a escribir.